Alex era un mujeriego notorio, imprudente y entregado a los excesos. Nadie habría imaginado que la persona con la que terminaría casándose sería alguien como yo, una don nadie promedio, sin nada destacable, una completa pagafantas. Después de casarnos, desempeñó el papel de buen esposo exactamente durante un año, lo justo para mantener las apariencias, antes de que su verdadera naturaleza saliera a la luz. Los escándalos se le pegaban como una segunda piel, y siempre llevaba encima el perfume de una mujer distinta. Todos creían que yo no tenía más remedio que perdonarlo y limpiar sus desastres. Esta vez, mientras una vez más estaba lidiando con uno de los escándalos de Alex, lo miré durante un poco más de tiempo de lo habitual. Una leve sonrisa se curvó en sus labios. ¿No sabías ya qué tipo de persona era antes de casarte conmigo? Si no puedes soportarlo, podemos divorciarnos. Pero, ¿de verdad eres capaz de hacerlo? Dejé escapar un suspiro silencioso de alivio, apretando con más fuerza los papeles de divorcio que ya había preparado. Alex estaba firmemente convencido de que él era el objetivo final que yo había logrado alcanzar a base de ser una pagafantas, pero en realidad, no lo era. Capítulo 1. Entre los círculos de la alta sociedad, hay un dicho sobre mí, la supuesta esposa rica, más que la esposa de Alex, parece su encargada de relaciones públicas en crisis. Todo el mundo sabe que cada vez que Alex se ve envuelto en un nuevo escándalo, la primera persona a la que recurre soy yo, su esposa, porque siempre logro resolver sus asuntos de manera impecable. Cada vez, lo primero que hago cada mañana al abrir los ojos es comprobar si Alex ha vuelto a aparecer en los titulares. Aquel día, cuando la noticia de que Alex se había reunido en secreto con Mónica inundó todas las plataformas principales, ni siquiera había tenido tiempo de mirarla. Mi teléfono sonó con urgencia. En cuanto contesté, la voz severa de su madre resonó al otro lado. Ocúpate de esto de inmediato. Si esto afecta la imagen de la empresa, ni te molestes en volver a la residencia familiar este festival de medio otoño. De camino al hotel, tracé rápidamente un plan. Contacta al señor Wang de Starlight Media. Pídele que nos preste al director Lee. Haz que el agente de Mónica se apresure al hotel. Publica un comunicado diciendo que Mónica se reunirá hoy con el director Lee para hablar de un nuevo proyecto. Y su vestimenta, señalé la pantalla. La nueva colección de primavera de Chanel. Haz que la entreguen en la habitación 866 en 20 minutos. Para cuando salí del ascensor, Alex ya estaba rodeado de reporteros en el vestíbulo. Había un rastro de impaciencia en su rostro, aunque mantenía la compostura con una sonrisa contenida. ¿Ya han tomado suficientes fotos? Señor Alex, ¿la mujer que entró con usted al hotel es realmente Mónica? Como celebridad de primer nivel, ¿por qué estaría dispuesta a ser su amante? Alex lo miró con una media sonrisa. Sin pruebas, no deberían hacer afirmaciones infundadas. El reportero respondió de inmediato. Alguien captó. Me acerqué con rapidez y entrelacé mi brazo de forma natural con el de Alex. Cariño, ¿por qué no nos vamos aún? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos reporteros? Pregunté, como si acabara de notarlos. Alex giró ligeramente la cabeza y me miró desde arriba, con un destello de diversión en la comisura de los labios. Me aparté el cabello hacia atrás, presentándome con seguridad ante la multitud, mi atuendo y peinado casi idénticos a los de Mónica en las fotos. Por supuesto, mi rostro no podía compararse ni a una milésima parte del suyo. Pero las fotos se habían tomado anoche, imágenes borrosas en la oscuridad. El rostro no importaba. Con una sonrisa serena, dije, el Hotel Jazmín acaba de abrir. Para garantizar la mejor experiencia posible a nuestros clientes, mi esposo y yo nos alojamos aquí anoche para comprobar posibles mejoras. Nuestras instalaciones y servicios son bastante buenos. Si alguno de ustedes necesita alojamiento en el futuro, haré que el gerente les ofrezca un descuento interno. Mientras tanto, las personas que había dispuesto en los alrededores ya habían subido fotos de Alex y de mí a internet. La narrativa pública cambió al instante, aclarando el escándalo y promocionando el hotel al mismo tiempo. Los reporteros agresivos, al no encontrar nada más que investigar, hicieron unas cuantas preguntas superficiales antes de dispersarse. Aún quedaban bastantes curiosos en el vestíbulo, y mantuve mi sonrisa cortés. De camino al ascensor del estacionamiento, Alex de repente extendió el brazo y rodeó mi cintura. Giró ligeramente la cabeza para mirarme, claramente complacido. Esta vez lo hiciste bien, has mejorado bastante. Enderecé la espalda, manteniendo una postura elegante y firme. Incluso después de escuchar eso, mantuve mi sonrisa ensayada, y no dije nada. Capítulo 2. Mónica no se había ido. Estaba sentada dentro del coche, dejando ver a través de la ventana un rostro de una belleza deslumbrante. La mirada de Alex se desplazó de su cara a la mía, y la decepción no se molestó en ocultarse. Cuando una mujer hermosa se enfada,
Incluso su enojo resulta atractivo. Ella le hizo una escena a Alex. Vaya lentos que son tus subordinados. Me hicieron esconderme tanto tiempo. Me lanzó una mirada de reojo, molesta, con esa cara. ¿Cómo se atreve a llevar el mismo estilo que yo? ¿A quién pretende incomodar? Alex respondió con indiferencia. Ya basta. ¿Con qué derecho me haces una escena? Contrólate un poco. ¿De verdad crees que sigues siendo la Mónica de 20 años? El rostro de Mónica palideció, se mordió el labio y me miró con resentimiento. Si yo no me hubiera negado a bajar la cabeza, jamás te habría tocado a ti ser la señora de una familia rica. Sosteniendo mi bolso, le devolví una sonrisa ligera, casi despreocupada. La Mónica de 20 años sí tenía ese capital. Después de todo, en aquel entonces Alex incluso se había rebelado simbólicamente contra su familia por ella durante un tiempo. Las grandes bellezas no son como gente como yo. La madre de Alex solo habló con ella una vez, y ya se sintió humillada, marchándose al extranjero enfadada. Si no fuera por su orgullo desmedido, el puesto de esposa de una familia adinerada realmente no habría sido para mí. Subí al coche, me incliné para arrancarlo, y de reojo miré a Alex un poco más. Han pasado casi 3 años desde que nos casamos, y cada vez que veo su rostro, inevitablemente pienso, joder, es increíblemente guapo. Claro, y también es delicioso. Alex me lanzó una mirada y preguntó, ¿no has dicho ni una palabra en todo el camino? ¿Estás enfadada? No respondí. El coche arrancó, jugando con un encendedor. Sonrió con indiferencia. ¿No sabías ya cómo soy antes de casarte conmigo? ¿No es un poco tarde para enfadarte ahora? Tú no eres como Mónica. Cuando ella se enfada, al menos resulta agradable de ver. Con tu cara, mejor enfádate menos, o te verás aún más fea. La lengua de Alex siempre ha sido así de venenosa. Desde el primer día que nos conocimos, me lo dejó claro. Con un aspecto como el mío, si de verdad saliera conmigo, le resultaría hasta desagradable. En realidad, siendo objetiva, no soy fea, solo, bastante normal, pero frente a alguien como Alex y Mónica, con una apariencia de nivel superior, cualquiera diría que soy un sapo intentando comerse a un cisne, o que una flor fresca está clavada en un montón de estiércol. Sonreí. ¿Y qué? ¿Acaso hay algún sapo en este mundo que no quiera comerse a un cisne? Y además, los que lo logran son muy pocos. Debería sentirme orgullosa por ello. Tras otro escándalo de infidelidad, Alex ni siquiera se molestó en disculparse. Simplemente se dejó caer y se quedó dormido. Me quedé de pie junto a la cama mirándolo durante un buen rato. Tenía el brazo apoyado sobre la frente, el cabello negro desordenado y la piel clara. Extendí la mano, y mis dedos recorrieron desde su frente hacia abajo, pasando por sus cejas marcadas, su nariz alta y recta, y sus labios finos. Su apariencia era un regalo del cielo, sin exagerar, una belleza que quita el aliento con solo mirarla. Y no solo eso. También tenía suerte en la vida. Era el único hijo del grupo Sakura. Desde pequeño había tenido todo lo que quería, siempre rodeado de gente que lo adoraba. A veces, la vida realmente es injusta. Abrí su camisa, y mis dedos recorrieron su pecho, deslizándose hacia su marcada línea abdominal y sus músculos bien definidos. Un hombre de 189 centímetros, hasta su físico y todo lo demás eran de primera categoría. Con los ojos cerrados, Alex atrapó mi mano inquieta. No empieces. Estoy cansado. Por la noche te daré lo que quieres. Retiré la mano, tomé un pañuelo de la mesilla y me limpié con calma. Antes de salir, me detuve un instante y miré hacia atrás. En esa cama, Alex y yo habíamos tenido innumerables momentos de pasión desenfrenada. Mi rostro no es bonito. Cada vez que nos dejábamos llevar, él no miraba mi cara, pero a veces, prefería apagar la luz, o hacerlo desde atrás, una y otra vez. Alex nunca repite un mismo plato cuando disfruta de la comida. Por eso, no puede entender que comer el mismo plato durante tanto tiempo acaba cansando. Creo que, ya me estoy cansando un poco de Alex, y pienso que quizá ha llegado el momento de dejarlo, como una adicción. Capítulo 3. Al día siguiente, como de costumbre, conduje hasta la villa de la madre de Alex. Cuando llegué, ella estaba dando órdenes a los sirvientes para podar las ramas de las flores. Al verme, apenas levantó los párpados. Ya acostumbrada, me senté en el sofá y abrí el portátil con cuidado para ponerme a trabajar. Le gustaba hacer esperar a la gente cada vez que iba, aunque no hubiera nada importante. Me hacía esperar medio día antes de dignarse a hablar conmigo. Al principio, solo me atrevía a quedarme sentada sin moverme, esperando a que terminara. Después, me di cuenta de que era una pérdida de tiempo. Así que reuní el valor para llevar el portátil. Ella me miró una vez, pero no lo impidió, y así adquirí el hábito de trabajar mientras esperaba.
cuando ya había terminado varios proyectos. Por fin habló con lentitud. Esta vez lo hiciste bien. Dejó la taza de té y me observó de arriba abajo. En sus ojos pasó un destello de desagrado. Si no tienes nada que hacer, piensa en arreglarte esa cara. Si no puedes controlar a tu marido y siempre lo seducen esas zorras de fuera, ¿de qué sirve que tu carrera vaya tan bien? Cerré el portátil y respondí con docilidad. Alex creció viendo a una gran belleza como usted. Por mucho que me arregle, él seguirá pensando que soy fea. Ahora tengo dinero de sobra, pero nunca he pensado en hacerme cirugía estética. No quiero que Alex, que se casó con una mujer común, pueda disfrutar del beneficio de que su esposa se convierta de repente en una gran belleza. La expresión de su madre perdió un poco de dureza, algo perceptible a simple vista. Está bien, si no hay nada más, vuelve en la noche del festival de medio otoño. Que Alex te lleve a la casa ancestral. A ella no le gustaba Mónica, y naturalmente tampoco podía gustarle yo. Ambas veníamos de familias comunes. Al menos Mónica tenía un rostro hermoso, pero en aquel entonces, quizá fue porque yo insistí como una auténtica pagafantas durante tantos años hasta conmover a Alex, o quizá porque él quería llevarle la contraria a su madre. Fuera cual fuera la razón, logré casarme con él. Al principio, realmente quería agradar a su madre. No importaba lo exigente que fuera conmigo. Yo lo soportaba todo, pero a veces sus críticas eran simplemente absurdas. Cuando estás de pie, ¿cómo puedes separar así las rodillas? Tienes algunas puntas abiertas en el cabello. ¿Por qué no piensas en arreglarlo? La gente de nuestra familia no usa esta marca de tacones. Y además, cuando sonríes, ¿cómo puedes mostrar tantos dientes? Justo en esa época, Alex aún no era tan malo conmigo. A veces, cuando me sentía realmente agraviada, le contaba en voz baja mis quejas, pero él solo me miraba, se inclinaba y me sujetaba la barbilla, sonriendo. Mírate, apariencia normal, familia normal, aparte de tener un buen nivel académico, parece que no hay nada que esté a mi altura. Te has casado conmigo estando fuera de tu liga. Si no soportas un poco de sufrimiento, ¿qué pensarán esas chicas ricas y hermosas que ni siquiera lograron casarse conmigo? Era tan guapo que incluso al decir palabras tan crueles, sus ojos parecían llenos de afecto. Siempre he sido demasiado indulgente con Alex, pero creo que no es del todo mi culpa. Si en la vida real hubieras visto una belleza de este nivel, me entenderías. Entenderías el poder que tiene una apariencia así. A veces, solo con mirarlos, sientes que tu mente deja de funcionar. Piensas que todo lo que hacen está bien, e incluso cuando está mal, debe haber una razón comprensible detrás. Las personas guapas, incluso cuando tienen mal carácter, hacen que parezca simplemente personalidad. Retiré la mirada y miré a la madre de Alex, con voz tranquila. Hoy he venido para hablar con usted sobre mi divorcio con Alex. Fue la primera vez que vi una expresión tan impactante en su rostro perfectamente cuidado. ¿Qué has dicho? Tardó un buen rato en recuperar la compostura. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a mencionar el divorcio tan a la ligera? ¿No será que crees que con eso lograrás que él cambie? Saqué una memoria USB, la conecté al portátil y giré la pantalla hacia ella. A medida que movía el ratón, sus ojos se abrían cada vez más. Durante estos 2 años, todas y cada una de las pruebas de las infidelidades de Alex fueron mostradas sin omitir nada. ¿Tú, cómo? Su incredulidad ya era imposible de expresar con palabras. Podía entenderlo. Todo el mundo creía que, cada vez que yo manejaba los escándalos de Alex, lo primero que hacía era eliminar todas las pruebas, porque yo lo amaba demasiado, y no podía soportar perderlo. Solo ocultando sus escándalos podía seguir engañándome a mí misma y continuar siendo la señora de una familia adinerada. En este mundo, no hay nadie que desee más que yo que todas las pruebas de las infidelidades de Alex desaparezcan en el aire. Capítulo 4. Ella se quedó sin palabras, así que hablé por ella. No me iré con las manos vacías, pero tampoco voy a pedir una suma exorbitante. Solo quiero 50 millones para usted. Eso no es más que el dinero de un año de gastos personales, una cantidad insignificante. Si Alex y yo no podemos divorciarnos de manera amistosa, optaré por demandar. Pero una vez que haya una demanda, estos escándalos ya no podrán ocultarse. Así que darme dinero para que me vaya es la mejor opción. Después de todo, nunca le he gustado. Cuando me vaya, podrá elegir a una nuera que le satisfaga. Cuando nos casamos, Alex nunca creyó que yo sería capaz de divorciarme de él. Por eso ni siquiera se molestó en redactar un acuerdo prenupcial. En teoría, podría quedarme con la mitad de su fortuna, pero para mí eso sería una batalla larga con pocas probabilidades de ganar. Pensé que su madre se enfadaría, que montaría en cólera, pero se quedó atónita un buen rato antes de preguntar de repente: «Todos estos años persiguiendo a Alex, ¿de verdad lo amabas?
¿O solo lo hacías por dinero? Mi mano se detuvo un instante, pero al segundo siguiente volvió a la normalidad. Amar, claro que lo amé, como decía Alex. Aparte de ser buena estudiante, no tenía nada destacable. Alguien como yo jamás habría tenido ningún cruce en la vida con alguien como él. Pero mis notas eran tan buenas que fui admitida de forma excepcional en el instituto de Alex como alumna sobresaliente. Mi familia no era pobre, pero sí completamente normal, tan normal que, en cierto momento, sentí que podía ver el final de mi vida desde lejos, especialmente con mi apariencia. Si además eres capaz, la gente solo te llamará la monja severa sin encanto. Al final, probablemente terminaría eligiendo a regañadientes a un hombre cualquiera, presionada por la sociedad, y viviría una vida mediocre entre gastos cotidianos y rutina. La primera vez que vi a Alex, me quedé mirándolo sin apartar la vista durante un buen rato. En ese momento, los chicos de la clase comenzaron a gritar y burlarse. Oh, hasta el borrador de pizarra también mira a los chicos. Borrador de pizarra era mi apodo. Pensaban que, como ese objeto que puede resolver cualquier problema, encajaba perfectamente con alguien como yo, buena estudiante y poco atractiva. Entre el alboroto, Alex me lanzó una mirada sin emoción alguna. No detuve las burlas de los demás, porque sabía que no tenía ninguna oportunidad de acercarme a él, así que solo podía dejar que mis sentimientos circularan en forma de rumores, para que mi existencia tuviera al menos algo de presencia en su oído. Nunca dije directamente que me gustaba, pero siempre aparecía a su lado en el momento justo, cuando me necesitaba. Por ejemplo, cuando llevaba 3 meses saliendo con alguien y quería romper, pero la otra persona amenazaba con suicidarse. Él era frío, pero tampoco quería cargar con una muerte, así que yo iba al hospital por él. O cuando se encontraba con chicas que no le gustaban y lo acosaban hasta desesperarlo, me agarraba y decía, es mi hermana, odia a las chicas guapas como ustedes. No puedo evitarlo. Soy un hermano obsesivo con su hermana, así que jamás saldría con alguien guapa. La otra persona ponía los ojos en blanco y se marchaba, apoyado contra la pared. Alex me preguntaba con aire despreocupado, he oído que tú también estás enamorada de mí, como nunca lo decía primero. Yo negaba con la cabeza, no, solo creo que eres muy guapo. Tengo demasiada presión con los estudios. Mirarte me relaja. Era la verdad. Si no fuera porque él nunca se fijaría en alguien como yo, me habría gustado intentar una forma más directa de relajarme. Entonces quedaba satisfecho. Así está mejor. Si tú estuvieras enamorada de mí, también me sentiría presionado, porque soy fea, y cualquier persona hermosa tendría pesadillas si alguien poco atractivo la persiguiera. Durante todos esos años, lo observé mientras vivía despreocupado, jugando con la vida y siendo un libertino. Nunca pensé en cambiar mi apariencia para convertirme en el tipo de mujer que le gustaba, porque a Alex le gustaban demasiados tipos, deslumbrantes, seductoras, inocentes, elegantes, todos le gustaban. El año del examen de acceso a la universidad, fui la número 1 en ciencias de toda la provincia y entré en la mejor universidad del país. Las notas de Alex no eran tan buenas como las mías, pero su familia era rica, y ese dinero le permitió entrar en la mejor universidad del mundo. Durante la universidad, además de estudiar, trabajaba a tiempo parcial. Todo el dinero que ganaba lo gastaba en billetes de avión. Volaba al extranjero al menos 3 veces al año para verlo. Él nunca me rechazaba. La primera vez que me vio aparecer en Nueva York, sonrió y dijo, «Te has vuelto un poco más bonita». Sabía que solo era una frase de cortesía. Apenas me había arreglado un poco más que en el instituto, como mucho. Ya no era fea, pero ni de lejos podía considerarme bonita. Capítulo 5. Cuando Alex estaba en el extranjero, no solía quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Quizá este mes estaba en París, y al siguiente se iba a Suiza. Durante los días en los que esperaba para ir a verlo, aprendí por mi cuenta varios idiomas para matar el tiempo. Aún recuerdo en Berlín, cuando delante de Alex hablé un alemán fluido y auténtico, la mirada de sorpresa que tuvo en ese instante. Si digo que amo el dinero, la gente dirá que soy fea y materialista, y se pondrán en guardia contra mí en todo momento. Pero si digo que amo a los hombres, solo pensarán que soy una pobre pagafantas, y bajarán la guardia en lo económico. Soy muy buena actuando. Normalmente interpreto el papel de alguien que ama a Alex con devoción absoluta, como si fuera el único en mi mundo. Por eso nadie sabe que también amo el dinero, y no menos que a Alex. Si hubiera sufrido tantos años solo por esa cara bonita, sería una pérdida demasiado grande. Pero si digo que, además de haberme acostado con un hombre increíblemente atractivo, también logré convertirme en una mujer rica y ascender de clase social, la gente solo pensaría que soy realmente impresionante. Al salir de la villa de la madre de Alex, me sentí completamente renovada.
Después de todo, al resolver el asunto con ella, el divorcio ya estaba medio hecho. En cuanto a Alex, divorciarse probablemente sería algo bueno para él. Al menos, deshacerse de mí le permitiría relajarse por un tiempo. Justo cuando aparqué frente a la empresa, mi teléfono sonó. El nombre de Alex apareció en la pantalla. Contesté, pero antes de que pudiera hablar, del otro lado llegaron voces ruidosas. Las reconocí, eran sus amigos de toda la vida. En 3 años de matrimonio, Alex nunca me había llevado a conocer a ese grupo. Quizá porque mi apariencia le resultaba demasiado vergonzosa. Siempre evitaba sacarme para no ser objeto de burlas, pero yo tampoco lo había pedido nunca. Para mí, no había necesidad de conocer a ese grupo de hijos de familias ricas. No tenía recursos que quisiera obtener de ellos, e incluso si los necesitara, usaría mis propios medios. No dependería de la bondad de Alex. Del otro lado, parecían no haberse dado cuenta de que la llamada ya estaba conectada, y seguían hablando sin parar. Alex sí que es impresionante. Desde pequeño, con solo su cara, conquista a todos, jóvenes y mayores. ¿Cuántas personas han perdido la cabeza por él? Claro, su esposa vigila a las mujeres de fuera como si fueran una plaga, como si quisiera atarlo a su lado todo el tiempo. Y tú fíjate cuántos años ha estado de pagafantas para ganarle el puesto a tantas zorras seductoras. Si no lo vigila bien, ¿cómo podría? Melisande sí que está completamente entregada. No importa cuánto se divierta a Alex fuera. Con solo que él haga un gesto, ella cede. Escuché a Alex soltar una risa. Probablemente ya había visto que la llamada estaba conectada, pero no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Solo chasqueó la lengua. Al segundo siguiente, oí su voz, perezosa, como si estuviera concediendo un favor. Ven esta noche al Jade. Te presentaré a Atlas y a los demás. Hizo una pausa y golpeó con los dedos, diciendo con despreocupación, recuerda maquillarte y ponerte algo de color más llamativo. Cuando él hablaba de maquillaje, obviamente no se refería a mi propio nivel. En estos años, para ocasiones importantes, siempre tenía maquilladores profesionales. Sus amigos no merecían que me arreglara como si fuera a un evento importante. No respondí, colgué directamente. Al entrar en la empresa, me sumergí en el trabajo sin perder un segundo. Lo de Alex quedó completamente fuera de mi mente. Soy buena estudiando, tengo capacidad. Aparte de esta cara, todo en mí puede brillar en cualquier lugar. Después de casarme, luché por entrar en Sakura Group. Su familia solo aceptó por la idea de que sufriría un revés, pero en apenas 3 años, llegué al núcleo del grupo y logré numerosos proyectos destacados. En el club, Alex esperó hasta la noche. Cerca de la medianoche, todos lo acompañaban en silencio. El ambiente animado de antes se fue enfriando poco a poco durante la espera. Alex soltó una risa burlona, tiró el teléfono y miró a su alrededor. ¿Es tan raro? Las mujeres cuando se enfadan son así, dijo, como buscando aprobación. No solo las grandes bellezas tienen derecho a hacer escenas. Si el escándalo de su marido es demasiado grande, que ella pierda un poco la paciencia de vez en cuando también es comprensible. Yo creo que se le está subiendo a la cabeza. Atlas empujó al que hablaba y le lanzó una mirada, susurrando, ¿no ves la cara que tiene? ¿Y aún así quieres buscar problemas? Bueno, entonces Alex, mejor lo dejamos por hoy. La próxima vez, seguro que tendremos ocasión de conocer a Melisande. La gente se dispersó, y Alex se quedó solo en el reservado, riéndose fríamente en su interior. Melisande, realmente se está pasando de la raya. El teléfono en el sofá sonó. Activó el altavoz. La voz de su madre, llena de frustración, resonó en la habitación. Tu esposa quiere divorciarse de ti y tú sigues perdiendo el tiempo por ahí. Alex ni siquiera levantó la vista. No le dio importancia y respondió con tono burlón. No exageres. Mamá, cuidado. No te vayas a hacer daño con esa broma. Capítulo 6. Cuando Alex regresó, yo aún estaba duchándome. El acuerdo de divorcio estaba sobre la mesa. Podía verlo de un vistazo. Cuando salí, no sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero ya lo había revisado varias veces. Su expresión no mostraba sorpresa ni enfado, solo una indiferencia total, como si no tuviera importancia. Después de terminar de leerlo, lo lanzó casualmente sobre la mesa y me observó de arriba abajo. Esta vez, no dijo como antes que después de bañarme parecía aún más insípida. ¿Con 50 millones basta para deshacerte de ti? Alzó ligeramente los párpados, lleno de burla. Tienes una ambición bastante pequeña. Si te gusta el dinero, ser esposa de una familia rica no te permite ganar mucho más que eso. ¿Solo 50 millones? En realidad, 50 millones no es poco. Es muchísimo. Si siguiera el camino de una persona normal, trabajando y ahorrando, me llevaría al menos 10 años ganar esa cantidad. Pero ahora,
a través del matrimonio. En solo 3 años había obtenido esa enorme suma de dinero. Y además de esos 50 millones, este matrimonio también me había dado contactos y recursos. El título de esposa de una familia adinerada, incluso después del divorcio, sigue teniendo peso allá donde vaya. Por eso se dice que la diferencia entre personas es como un abismo. Para Alex, 50 millones es una cantidad insignificante, pero suficiente para pagar mi matrimonio. Levanté la vista hacia él. No es poco. Si estás dispuesto a dar más, también estaré encantada de aceptarlo. Él sonrió y asintió. Melisande, uno debe conocerse a sí mismo. Si no tienes ese talento, no intentes imitar a esas mujeres de fuera. ¿Quieres que cambie por ti? Ni siquiera tantas mujeres más hermosas y más capaces que tú lo han logrado. ¿Qué te hace pensar que tú puedes? Lo miré con duda. Si puedes deshacerte de mí con una pequeña suma de dinero, deberías estar contento. ¿Por qué empiezas a enfadarte? ¿O será que, dije, probando a provocarlo, has empezado a sentir algo por mí y no quieres dejarme ir? Al oír eso, Alex esbozó una sonrisa llena de sarcasmo. En este matrimonio, la única persona incapaz de dejarlo siempre has sido tú. Levantó ligeramente la barbilla. Arrogante, pero, Melisande, creo que debo recordarte algo. Una vez que el puesto de esposa de una familia rica quede vacío, no será tan fácil volver a ocuparlo. Eso era cierto. Desde el primer día que conocí a Alex, nunca había tenido un periodo sin alguien a su lado. A menudo, en el mismo instante en que terminaba una relación, otra mujer hermosa ya se acercaba a él. Nunca rechazaba a nadie, incluso cuando no estaba en una relación. Siempre necesitaba a alguien que lo acompañara a comer. Alex volvió a adoptar su actitud despreocupada. Melisande, el divorcio no es algo con lo que puedas manipularme. Si insistes en intentarlo, te daré tiempo para que recuperes la cordura. Dicho eso, agarró el acuerdo sin darle importancia y firmó con trazos rápidos y descuidados. El documento cayó desde el aire cuando soltó la mano, como hojas secas, igual que nuestro matrimonio, que había llegado a su fin, como hojas marchitas cayendo de un árbol sin raíces. Abrió la puerta y salió, con el teléfono en la oreja, hablando con alguien. Me agaché y recogí el acuerdo de divorcio, hoja por hoja. Capítulo 7. El proceso de divorcio tomó algo de tiempo. Cuando terminó, los 50 millones fueron transferidos a mi cuenta sin faltar ni un céntimo. Antes de abandonar la villa donde había vivido tras el matrimonio, convertí todos los artículos de lujo que tenía en efectivo. Al salir de esa casa, no llevé ni una sola maleta. Igual que cuando llegué, con las manos vacías. Miré hacia atrás. No había nostalgia, solo un poco de lástima. Alex y yo sí tuvimos un año bueno. En ese entonces, siempre salía del trabajo a tiempo. Volvía a casa, veía películas conmigo y me ayudaba con proyectos. En realidad, nunca le exigí fidelidad. Incluso, con consideración, omití esa palabra de nuestros votos matrimoniales. Así que durante ese primer año de matrimonio, su comportamiento fuera de lo común me hizo sentir como si la suerte me hubiera golpeado de repente. Pensé que era la elegida del destino. ¿Qué importaba que fuera común? Había logrado que un libertino cambiara por mí. Lástima que su periodo de garantía, de fidelidad fuera tan corto, y que un libertino nunca vuelva atrás. Quizá esos 2 años consumieron demasiadas emociones en mí, porque logré desprenderme de este matrimonio con una rapidez sorprendente. A los 27 años, construí mi propia empresa con capital, contactos y recursos, y probé por primera vez lo que se siente tener poder real en las manos. El primer gran cliente de la empresa fue el renombrado grupo Starlight. Christian, el líder de Starlight, el nieto mayor de la tercera generación de la familia Love. Al estrechar la mano, lo hizo de forma contenida y distante, apenas un toque superficial, y me lanzó una mirada fugaz, pero yo lo observé un poco más. Antes de venir, ya conocía perfectamente toda su información. Lo único que me sorprendió fue que era muy joven y bastante atractivo. Aunque no alcanzaba la belleza casi irreal de Alex, tenía un atractivo recto y elegante. Nunca pensé que pasaría el resto de mi vida evitando a los hombres, pero después de alguien como Alex, mis estándares se volvieron extremadamente exigentes. En el momento en que vi a Christian Love, supe que estaba a mi altura. Además, comparado con una familia de élite como los Love, incluso el grupo Sakura quedaba un poco por debajo, y la vida de Melisande solo avanza hacia adelante, nunca retrocede. Anoté distraídamente en un papel. Christian, hombre, 32 años, detesta los perfumes intensos, solo bebe café negro, le gusta la historia, le gusta la vela sin motor. Vela sin motor, un deporte peligroso, libre, que ofrece una sensación total de control. Lástima que yo no supiera practicarlo. 2 semanas después, estaba de pie en un muelle privado,
revisando con soltura las cuerdas y ajustando el ángulo de la vela, con movimientos ágiles que no parecían los de una principiante. El viento marino levantaba el borde de mi ropa, y aproveché la dirección del viento para avanzar con estabilidad, siguiendo una trayectoria precisa y elegante. Levanté la mirada y, sin desviarme, me encontré con los ojos de Christian. Estaba de pie en la plataforma de observación, con una expresión indiferente. Curvé ligeramente los labios y asentí hacia él con educación, lo justo y necesario. Un hombre en la posición de Christian nunca carece de personas que se le acerquen por iniciativa propia. Además, para conquistar a un hombre, lo importante es atraerlo, lo ideal es que él mismo siga el rastro y se acerque por su cuenta. Capítulo 8. En la segunda reunión de cooperación, cuando sirvieron el té, dije suavemente, prefiero café negro. ¿Podrían cambiarme la bebida? Después de hablar, crucé una mirada con Christian, y mis ojos se posaron en su taza. ¡Qué coincidencia, señor Love! ¿A usted también le gusta el café negro? Sonreí con naturalidad. Christian golpeó ligeramente la mesa y ordenó. Mi oficina recibió recientemente una nueva variedad. Prepárenle una taza de café filtrado a mano para que lo pruebe. Le di las gracias con tranquilidad y bajé la cabeza para revisar el plan del proyecto. La mirada posada sobre mí tardó un buen rato en apartarse. Christian nunca había asistido personalmente a este tipo de reuniones 2 veces seguidas. Mi presentación del proyecto fue prácticamente impecable, y su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual. Al terminar la reunión, salimos después de todos los demás. Extendí la mano derecha. Él la sostuvo de nuevo con ligereza. Este fin de semana habrá una regata en el muelle Dolphin, organizada por mí. ¿Le interesaría honrarme con su presencia? Por supuesto, sería un honor. El fin de semana, en el muelle Dolphin, todo tipo de veleros estaban atracados a lo largo de la orilla. Ese día, Christian vestía ropa deportiva ligera de secado rápido en tonos gris claro. Había perdido parte de la frialdad del mundo empresarial y ganado un aire más fresco y ágil. Al subir a bordo, el barco se balanceó ligeramente. Apenas extendí la mano, su palma ya había sujetado con firmeza mi antebrazo. Después de zarpar, Christian tomó el timón, y yo cooperé ajustando las velas y equilibrando la embarcación. Nuestros movimientos eran perfectamente coordinados. Cuando el barco llegó al centro del mar, el horizonte se abrió, y el silencio alrededor solo estaba lleno por el sonido de las olas y el viento. De repente, redujo la velocidad y me miró. «Sabes más de esto de lo que imaginaba». Bajé la mirada y sonreí ligeramente. «¿De verdad? Antes de venir, solo esperaba no ser una carga para usted, señor Love». Christian soltó una leve risa, y su expresión fría se suavizó como hielo que se derrite. Después de eso, de vez en cuando comíamos juntos y hablábamos sobre proyectos. Hasta aquel día, abrí WeChat y le envié un mensaje de voz. «Señor Love, ¿usted cree que si el ejército alemán hubiera atacado con todas sus fuerzas en Dunkerque, el curso de la Segunda Guerra Mundial habría cambiado por completo?» En pocos minutos, Christian Love respondió con más de 10 mensajes de voz de 60 segundos cada uno. Al cabo de un rato, llamó directamente. «Es difícil explicarlo por teléfono. Paso a recogerte. ¿Cenamos juntos y lo comentamos con calma?» Soy de ciencias. Me tomó casi media semana aclarar toda esa historia de la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera vez que vi a Christian hablar tanto, apasionado y lleno de energía. Escuché atentamente, y de vez en cuando algo no me quedaba claro, levantaba la mano y hacía preguntas. Así, una cena se prolongó durante 2 horas. Christian me dejó en la entrada de mi edificio y se inclinó para desabrocharme el cinturón de seguridad. «Nos vemos mañana», dijo con elegancia. «Qué extraño, mañana vernos para qué». No había reuniones ni citas programadas. Sonreí y asentí. En ese momento, uno de mis pendientes de perla cayó al suelo sin querer. Los trucos no tienen que ser nuevos, mientras funcionen. Capítulo 9. El fin de semana. Fui invitada a la ceremonia de inauguración de la mansión de la familia Love en las afueras de la ciudad. El brillo de Alex provenía en gran parte del respaldo de su familia, pero Christian, como fundador del grupo Starlight, obtenía su seguridad y su carácter afilado principalmente de todo lo que había construido por sí mismo. Estar con Christian me hacía sentir relajada y feliz. En la ceremonia, me colocaron en la zona de invitados de honor. Sin evitar las miradas de los demás, Christian se acercó a mí y se inclinó para susurrarme unas palabras. Después de que se fue, quienes me reconocieron comenzaron a señalar y comentar a mis espaldas. Sonreí con indiferencia. Mantuve la espalda recta y me senté con elegancia. Cuando hablan de ti a tus espaldas, es porque tú ya estás por delante de ellos. Sin embargo, por un instante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré por instinto, y me encontré con la mirada oscura de Alex.
No sabía en qué momento había llegado. Estaba sentado con las piernas cruzadas, observándome sin expresión. Con razón estabas tan apurada por divorciarte, dijo Alex en el paseo de Hinckless, con las manos en los bolsillos, bloqueando mi camino. Así que ya tenías a alguien más. Qué rápido te moviste. Levanté una ceja. ¿Rápido? A mí me parece lento. Gracias a ti. Con todos estos años de entrenamiento, conquistar a un hombre me tomaría solo 3 días. ¿Por qué tardé tanto? Porque estoy disfrutando del proceso. Y ese proceso, no hacía falta explicarlo. Después de todo, entre Alex y yo nunca hubo una relación amorosa de verdad. Lo que realmente le resultaba difícil de aceptar era que yo estaba saliendo en serio con Christian. En realidad, no tenía grandes expectativas con Christian al principio, pero resultó ser virgen, y eso me emocionó bastante. Alguien que puede permanecer sin pareja hasta los 30, hombre o mujer, suele ser tan terco como una mula. Por eso no me importaba invertir más tiempo y energía en él. Alex apretó los labios. La línea de su mandíbula se tensó. ¿Y quién dijo que me importa? Asentí con cortesía y me di la vuelta para irme, incluso más despreocupada que él. Oye, esa es... Atlas miró la silueta alejándose. Esa es Melisande. No, no es tan horrible como decías. Además, tiene buen cuerpo, diría que mide como 1,70. Alex soltó una risa burlona. Si tienes problemas en los ojos, ve a un médico. Atlas cambió de tema. Pero oye, ese es Christian. ¿No decían que no le gustan las mujeres? Melisande es increíble. Incluso logró conquistarlo. Alex respondió con desdén. ¿No ves que ese tipo solo está jugando con ella? En todos estos años, aparte de mí, ¿qué hombre decente se fijaría en alguien con su apariencia? Atlas soltó un porque justo hacía un momento, cuando Melisande estaba allí de pie, varios hombres la miraban en secreto, pero decidió quedarse callado. ¿Cómo puede alguien tener tanta seguridad en sí mismo? Capítulo 10. No esperaba que Alex fuera a caer tan bajo. Delante de mí, intentó sembrar discordia. ¿De verdad crees que le gustas? Solo eres un trampolín más, dijo con aire de experto, como si estuviera dando lecciones. Cuando me perseguía, era aún más insistente que ahora, y después de aprovecharme y conseguir lo que quería, ¿no me pateó igualmente? Su tono sonaba a reproche, a acusación, y también llevaba un rastro de resentimiento. Tomé aire, a punto de hablar. Christian rodeó suavemente mi cintura con el brazo y le dio una palmada en el hombro a Alex. Un buen marido debería ser la escalera que eleva a su esposa. Como hombre, deberías sentirte orgulloso de eso, no quedarte atrapado en el rencor. Miré a Christian. Su mirada estaba tratando de tranquilizarme. Nunca pensé que esas pequeñas tácticas para complacerlo pudieran engañarlo. Por eso, a veces estaban llenas de fallos. Si él no hubiera decidido seguirme el juego, nunca habría llegado más lejos. No temía que Christian lo notara. Solo quería que supiera que estaba invirtiendo esfuerzo en él. La mirada de Alex se detuvo un instante en nuestras manos entrelazadas. Al pasar junto a mí, dejó caer una frase. Melisande, los hombres no somos buena cosa. ¿De verdad crees que obtendrás la felicidad que buscas? La verdad, no lo sé, pero a los 28 años, me casé con Christian. Cuando tenía 16, volví a mi pueblo natal, y una vecina vio por casualidad la palma de mi mano. Las líneas eran caóticas, entrecruzadas, un completo desorden. Ella sentenció, con unas líneas así, desordenadas, no es un destino de riqueza. Pero en aquel entonces leí una frase. No creas en las líneas de tu palma, cree en la fuerza de tu puño cerrado. Antes de casarnos, Christian y yo firmamos un acuerdo. Yo quería independencia en mi carrera. Él tenía un imperio empresarial enorme, así que naturalmente no tenía interés en mi empresa. No dijo nada. Aceptó mi decisión e incluso añadió voluntariamente cláusulas favorables para mí en el acuerdo. Christian y yo nos convertimos en una pareja famosa por su afecto dentro de nuestro círculo. Desde pequeño, Christian se había empapado del negocio familiar y tenía un talento comercial extremadamente agudo. Siempre lograba señalar el núcleo del problema cuando yo me encontraba estancada, resolviéndolo con facilidad. Tu competidor te está presionando con precios bajos, pero ha ignorado la debilidad de su propia cadena de suministro. Lo que debes hacer ahora es coordinar a tus proveedores y crear una competencia diferenciada. Si te adelantas, ganarás. Rara vez intervenía directamente para resolver mis problemas. La mayoría de las veces, prefería enseñarme a resolverlos por mí misma. Nadie había cultivado así mi pensamiento empresarial de manera tan sistemática. Incluso durante los años en la familia de Alex, siempre estuve sola, avanzando a tientas. Christian era generoso. Tomó toda su experiencia empresarial acumulada durante años y me la fue enseñando poco a poco, desmenuzada. Capítulo 11.
Las mujeres se consolidan a los 30. Mi vida alcanzó su punto máximo en los primeros años de la treintena, amor pleno y una carrera exitosa. En estos años, movilicé todos mis contactos, recursos y habilidades para llevar la empresa que fundé desde cero hasta cotizar en la bolsa de Hong Kong, alcanzando una valoración de decenas de miles de millones. Tras lograr estabilidad y éxito en esta etapa, empecé a considerar tener un hijo. Creo que una hija sería ideal. Christian, con sus cejas marcadas, ojos expresivos y piel clara, si tuviéramos una hija que se pareciera a él, sería perfecto. Esa noche, planeaba compartir esta idea con Christian, pero en el cuello de su camisa vi una marca de labial, apenas perceptible. Él no se había dado cuenta, e incluso parecía algo molesto, explicándomelo con cuidado. La primera vez, lo perdoné, pero nunca volví a mencionar el tema de los hijos. Después, me senté en silencio dentro del coche y vi a aquella joven y encantadora asistente. Al mismo tiempo, recibí un mensaje de Alex. Ya te lo dije, él tampoco es buena persona. Al menos yo soy malo a la vista de todos. Sin esconderme, en realidad, el día antes de casarme con Christian, Alex me llamó borracho. Melisande, te prometo que nunca volveré a cometer ese error. ¿Puedes no casarte con él? La realidad demostró que las promesas de los hombres no sirven para nada. En todos estos años, Alex no volvió a casarse después de pasar por lo nuestro. Sabía que no podía soportar las ataduras del matrimonio. No se casó, pero nunca le faltó compañía. Parecía emocionado por haber encontrado por fin un punto débil de Christian, y aprovechó la oportunidad. Él te engaña, justo y equitativo, tú también deberías engañarlo. Incluso ya pensé en el candidato por ti, piénsalo. Junto con ese mensaje, envió una foto suya. No he perdido la cabeza. Incluso si fuera a tener una aventura, no elegiría a alguien como Alex. A los 32 años, le pedí el divorcio a Christian y terminé un matrimonio de 5 años. En el momento de firmar, Christian tardó mucho tiempo. No estaba de acuerdo. Se sentó en el sofá, mirando por la ventana, y tras un largo rato se giró. Cuando Alex te fue infiel, tú limpiaste sus problemas durante 2 años. El mismo error, conmigo, y ni siquiera me das una tercera oportunidad. Melisande, al final, lo amas más a él que a mí. En realidad, siempre he estado pensando en por qué la moral y los límites de los hombres pueden romperse con tanta facilidad. Después de darle muchas vueltas, solo hay una razón: son hombres. Miré a Christian, no discutí, solo dije, firma. Antes de irme, me hizo una promesa. Lo siento, no cumplí mi palabra. En el futuro, si necesitas algo, puedes acudir a mí. Según el acuerdo que firmamos en su momento, al divorciarme de Christian obtuve acciones, además de una gran cantidad de bienes inmuebles y efectivo. Nunca amé realmente a Alex, así que al dejarlo sentí alivio, pero al dejar a Christian, sentí un poco de pesar. Pero no importa, la vida sigue hacia adelante, el destino se renueva constantemente, incluso lo más profundo, al final, se vuelve ligero. Capítulo 12. A los 35 años, conocí a otro hombre digno de mí, y así comenzó mi tercer matrimonio. Cuando Alex se enteró, tras años observando desde la distancia, finalmente estalló. Melisande, ¿qué demonios eres? ¿Una adicta al matrimonio? No es que estuviera realmente obsesionado conmigo, simplemente, durante todos estos años, nunca dejó de sentirse inconforme, siempre creyendo que yo acabaría arrepintiéndome y llorando desconsolada. Después de casarme, seguí controlando personalmente la empresa y tomando las decisiones estratégicas más importantes, pero debido a la naturaleza especial de la identidad de Dylan, reduje mi exposición en los medios, y casi nadie conocía nuestra relación. Ese año, el imperio de mi grupo volvió a expandirse, con negocios en todo el mundo. En una cena, con solo decir que no me gustaba beber alcohol, todas las copas fueron retiradas al instante. En una mesa al fondo, varias chicas jóvenes me miraban con los ojos brillantes y me sonreían. De repente recordé cuando acababa de graduarme de la universidad, trabajé un tiempo y también asistí a muchas cenas de negocios. En aquel entonces, incluso con una apariencia tan poco destacable como la mía, no podía evitar que me obligaran a beber. La llamada cultura de la mesa no es más que una prueba de obediencia, un truco venerado por los incompetentes. Las mujeres que realmente se sientan en la mesa de negociación nunca necesitan participar en esos juegos de poder para demostrar su valor. A los 38 años, terminé mi tercer matrimonio. Dylan creía que su esposa no debía exponerse demasiado en público. Ese viejo, qué ridículo. ¿Por qué no lo pensó antes de casarse? En aquel entonces, decía con total convicción que la esposa de Dylan debía ser así, ambiciosa, libre, persiguiendo lo que desea. Así son los hombres. Cuando envejecen, su mente se vuelve estrecha,
Cuando un hombre se convierte en un obstáculo, hay que apartarlo sin dudar. De lo contrario, eres tú quien acaba destruida. Por suerte, durante estos años, Dylan fue sincero conmigo, y yo ya había obtenido lo que quería. A los 40 años, mi novio era 18 años menor que yo. Era atractivo, lleno de vida. Giraba a mi alrededor llamándome hermosa hermana y diciendo que soy muy bonita. Bonita, no, nunca lo he sido. Mi nariz no es alta, mis ojos no son grandes, mi rostro es cuadrado, realmente no puedo considerarme hermosa. Alex aún no se rendía. A los 40 años incluso se ofreció a sí mismo. Lo miré con una expresión crítica. ¿Hablar de negocios? Ahora mismo no estás en posición de sentarte en la misma mesa de negociación que yo. Ya lo dije hace tiempo, si no fuera por su origen familiar, Alex no tendría la capacidad de superarme dentro del grupo Sakura. Y ahora, si Sakura quiere colaborar conmigo, probablemente tendría que pasar por varias capas de contactos. ¿Hablar de amor? Hice una pausa, y cada palabra fue como una puñalada. Cuando la belleza se desvanece, el afecto también. Alex, has envejecido. En mí, la única ventaja que tenía Alex ya había desaparecido por completo. ¿Con qué podría competir contra jóvenes guapos y llenos de vida? Hasta el día de hoy, Alex nunca entenderá. Mis sentimientos de juventud nunca fueron realmente amor por él, sino una ambición que se negaba a quedarse atrás. Era agudeza, arrogancia, un horizonte sin límites, un río que desemboca en el mar. Mi juventud comenzó con el objetivo de mirar al mundo desde arriba. Y ahora, el mundo está a mis pies.